¿Qué tal? Buenas tardes. Quería, antes de comenzar de meditando en la palabra de Dios, contarles algo que me ocurrió en estos últimos días. No sé si ustedes saben, yo vivo en Buenos Aires y en Buenos Aires en estos últimos días hubo un gran diluvio. Llovieron casi 200 milímetros en 4 días. Y estaba viendo la televisión y estaba viendo una periodista que estaba cubriendo justamente la noticia y viendo en qué lugares estaba la inundación. Y estaba yendo por un camino donde no había ningún tipo de cartel, hasta que en un momento la frase me hizo reír porque dijo: acá no hay ningún cartel de nada, no sabemos ni por dónde estamos. Ahora, ¿saben qué? La palabra de Dios muchas veces utiliza este ejemplo del camino por nuestra vida, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo bueno es que la palabra de Dios sí tiene carteles que nos muestran cuáles son los buenos caminos y los malos caminos. Uno de esos carteles está en el Salmo 1. Y el Salmo 1 es como un salmo introductorio a todo lo que viene después en todo el libro de los Salmos. Es un salmo que para algunos lo consideran el salmo prefacio de todo el libro de los Salmos. Así que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias o nuestros dispositivos electrónicos y podamos buscar ahí en el Salmo 1 y podamos leer juntos lo que dice la palabra de Dios. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Acá tenemos la descripción de dos caminos, el camino de los justos y el camino de los malos. Y quisiera que podamos detenernos en algunas características de estos dos caminos. En primer lugar, tenemos el camino de los justos. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo transitar el camino de los justos? Bueno, acá te da tres verbos que tenemos que hacer, o hay acciones que tenemos que hacer para justamente transitar el camino de los justos. ¿Y por qué tenemos que transitar el camino de los justos? Porque justamente el que transita el camino de los justos dice que va a ser bienaventurado. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Bienaventurado el varón que... Y ahí vamos a ver estas tres cosas. En primer lugar, dice que no acepta el consejo de los malos. O sea, el consejo de la palabra de Dios para andar, en primer lugar, transitar el camino de los justos, es: apártate del mal consejo. Apártate del mal consejo. Primer consejo para andar por el camino de los justos. Este justo va siempre a recibir, todos nosotros siempre vamos a recibir malos consejos acerca de las cosas que podemos hacer. Pero ¿sabes qué? No tenemos que darle lugar, no tenemos que recibirlo. Y eso es lo que hace este justo acá. Ahora, en segundo lugar, dice que se deleita en la ley de Dios. Ahí la palabra deleitarse significa desear, interesarse en algo, tener placer. Y sabes, me hace acordar, una vez, yo en mi iglesia, escribí un par de libros, y cuando hice la presentación de mi primer libro, una de las jóvenes de la iglesia lo adquirió. Y pasaron más o menos unos 10 días y en uno de esos días me manda un WhatsApp diciendo: Claudio, no sabes lo que me está pasando. Tengo deseos de seguir leyendo el libro hasta el final, porque a medida que lo voy leyendo las líneas, es como que desaparece tu voz, como si vos fueras el que me lo estás leyendo. ¿Sabes por qué es eso? Eso porque conocía mi timbre de voz y me conocía a mí. Ahora, ¿sabes qué? Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, nos deleitamos en poder estar pasando tiempo con la ley de Jehová. Cada vez que conozcas cada vez más a nuestro Dios, más te vas a deleitar con Él, y eso es lo que tenés que hacer. La segunda cosa que tenés que hacer para transitar el camino de los justos es deleitarte en la ley de Dios. Pero en tercer lugar, dice acá que en su ley medita de día o de noche. Y la palabra meditar acá también es interesante. Cuando uno busca la palabra meditar acá en el original, es la misma palabra que se utiliza en otro texto en Isaías 38:14, y dice que es el arrullo de la paloma.
Quizás todos nosotros vimos una paloma en una plaza cuando alguna persona le está dando algunas migajas de pan y escuchan ese ruidito de las palomas, ¿no? Ese arrullo. Cuando yo busqué en el diccionario ahora por qué una paloma hace ese sonido, tiene varias acepciones, pero la principal es la satisfacción. Así que esa persona que es justa, que quiere transitar el camino de los justos y que hoy a vos te quiere decir que transites el camino de los justos, no solamente te dice apártate del mal consejo, no solamente dice deleítate en la ley de Jehová, sino que también te dice medita en su ley, ten satisfacción en la meditación cada vez que te encontrás frente a la palabra de Dios, que te produzca esa satisfacción, la satisfacción de poder estar aprendiendo de su palabra. Ahora, también dijimos que teníamos otro camino, acá el camino de los malos, y también tiene 3 acciones el camino de los malos. ¿Qué hacen los malos acá? Bueno, vemos acá en primer lugar que aconseja maliciosamente. Dice acá que no anduvo en consejo de malos. Ese malo es esa persona que siempre te va a dar un mal consejo, algo que pueda quebrantar la voluntad de Dios y que al final te pueda llevar a malas consecuencias. Ahora, en segundo lugar, no solamente aconseja maliciosamente, sino que también dice que actúa pecaminosamente. Dice que no anduvo en camino de pecadores. ¿Sabes? El camino del pecado justamente es un lugar por donde también uno puede transitar. El malo transita por ese camino. ¿Cuántas veces hemos visto personas que empiezan con maldades y cada vez en una forma progresiva se va metiendo y sumergiendo en pecados cada vez peores hasta que su final es un final trágico? Bueno, este es el camino de los pecadores. El camino de los malos es un camino progresivo. Empieza aconsejando mal, después empieza por el camino malo y a lo último toma posición con los malos. Fíjate que dice acá, no se sienta en sillas de escarnecedores. ¿Sabes? Los malos están sentados en sillas de escarnecedores. Y otra palabra que podemos tratar de explicar es esta palabra escarnecedor. ¿Qué significa escarnecedor? Bueno, escarnecedor está descrito muchas veces en el proverbio, no vamos a buscarlo, pero sí es esa persona burladora. Por eso dice que el escarnecedor, yo le puse que amenaza sarcásticamente. Es una persona que se burla de los demás, una persona insolente, una persona soberbia, una persona que contiende y pelea por cada una de las cosas que él supone que tiene razón. Así que fíjate, el malo aconseja maliciosamente, actúa pecaminosamente, amenaza sarcásticamente. Ahora, para tener respeto al tiempo, no vamos a hablar de las consecuencias, pero sí vamos a hablar del final. Y el final dice que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo quisiera que pudieras hacerte esta pregunta en este tiempo. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordado al final de tu vida? ¿Por cuál camino habrás caminado para ser recordado? ¿Sabes? Me puse a hacer memoria. Y en nuestro país tenemos acá en Buenos Aires, en Palermo, una tremenda estatua. Una estatua grandísima que tiene otras 4 estatuas menores y es la estatua al Libertador General San Martín. ¿Sabes? Esta persona, el general San Martín, es un héroe nacional que tuvo una gran tarea en la independencia de nuestro país. No solamente de nuestro país, de Chile y de Perú también. Esa estatua tiene 57 réplicas en todo el país, para que en todo el país, todos los habitantes de nuestro país puedan verlo, observarlo y recordarlo de buena manera. Una persona que tuvo privaciones para poder lograr la independencia de nuestro país. Pero también me puse a buscar recuerdos de malas personas y me vino uno que todavía está viviendo esta persona y que también yo tengo en mi recuerdo. Una persona que asesinó 11 personas, violó a otra, raptó a 2 y hizo 17 robos y luego cayó preso y ahora está cumpliendo la cadena perpetua. Esa persona es Carlos Robledo Puch, que su alias era el ángel por la cara que tenía, ¿no? ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Vas a ser recordado como San Martín o como Robledo Puch y su final? Yo quisiera que hoy pudieras meditar en esto
y puedas tomar una decisión que sea para tu beneficio, para poder ser una persona bienaventurada, pero también para agradar a nuestro buen Dios. Que Dios te bendiga.